Buen día, estudiantes. Hoy vamos a ver el tema 25 del ciclo anual 1, presupuesto público. Como siempre, les habla su profesor José Andrade. Muy bien, objetivo de la clase, ¿no? En esta clase vamos a conocer la definición del presupuesto público. Vamos a ver qué significa un presupuesto público. Esto es por parte del Estado. Vamos a identificar las fases o etapas del ciclo presupuestario también. También vamos a diferenciar las partes de la estructura presupuestaria. Y por último, vamos a comprender la importancia de la cuenta general de la República, ¿no? ¿Qué significa ese documento que se presenta un año después de ejecutado el presupuesto? A ver, el presupuesto público. Miren, el presupuesto público es un documento, ¿ah? En un presupuesto se plasman todos los ingresos y egresos que se proyectan tener, ¿no? Igualito, a nivel del Estado, a nivel de país, ¿no? El presupuesto público es un documento, pero aprobado por ley. Como es un documento aprobado por ley, esto se aprueba en el Congreso, ¿no? ¿Qué se ve en un presupuesto? Como en todo presupuesto, se proyectan los ingresos que va a tener el gobierno, también se proyectan todos los gastos que va a tener el gobierno en un año, y también se debe, por ley, el presupuesto público del Perú debe tener obligatoriamente el pago de servicios de deuda pública. O sea, en otras palabras, para que el presupuesto público del Perú sea aprobado, debe estar considerado lo que se va a pagar de la deuda, ¿no? De la deuda que tiene el Perú, ¿no? La deuda interna o externa que tiene. Más o menos el presupuesto público para este año 2021 ha ascendido a 183.029 millones de soles. O sea, el presupuesto de este año, 2021, es 183.029 millones de soles. Esto es más o menos toda la plata que necesitamos para el presupuesto de este año, ¿no? ¿De acuerdo? 183.029 millones de soles. Este presupuesto del 2021, que lo estamos ejecutando en este año, ha sido aprobado el año anterior, el 2020. Acá también. Acá tenemos fecha del año pasado, ¿no? Fecha del 2020. El año pasado se ha aprobado el presupuesto 2021. Este año ya estamos ejecutando el presupuesto, estamos utilizando estos recursos, ¿no? De estos 183.000 millones de soles, de estos más de 183.000 millones de soles. Muy bien. Fases o etapas del ciclo presupuestario. Miren, primero, la primera etapa del ciclo presupuestario es la programación. ¿Vale? En la programación se inicia más o menos en el mes de mayo. El presupuesto público, el presupuesto del 2021 ha sido elaborado desde mayo del año pasado, 2020, ¿no? Se inicia desde el mes de mayo de cada año, en el cual las entidades programan propuestas presupuestarias. Cada entidad del Estado manda sus propuestas presupuestarias, ¿no? El Ministerio de Educación manda y más o menos proyecta que sus gastos van a ser tantos, ¿no? O una municipalidad manda también su presupuesto al Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Al Ejecutivo, donde más o menos lo que necesita para sus gastos de un año, ¿está bien? O sea, se inicia en el mes de mayo y cada una de las entidades programan sus propuestas presupuestarias. Cada uno manda lo que necesita, ¿no? Cada entidad del Estado. Estas propuestas son enviadas al Ministerio de Economía y Finanzas, como le estaba diciendo, ¿no? Y en el Ministerio de Economía y Finanzas se crea la Dirección General del Presupuesto Público, ¿no? Hay una Dirección General de Presupuesto Público que se encarga de recopilar todas esas peticiones, ¿no? Esas propuestas presupuestarias que mandan, pues, los gobiernos regionales, los gobiernos locales como los municipios, ¿no es cierto? Entonces, se recepciona aquí, ¿no? Órgano dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Elabora el anteproyecto de presupuesto, sí. En el Ejecutivo, en el Ministerio de Economía y Finanzas, se elabora el anteproyecto de presupuesto, ¿ya? Un anteproyecto de presupuesto se está elaborando. Luego ya el proyecto en sí aprobado va a ser en el Congreso, ¿no? Pero acá se la está elaborando en esta etapa, ¿no? El Ministerio de Economía y Finanzas, bajo la Dirección General de Presupuestos Públicos, se elabora el anteproyecto de presupuesto del sector público. Posteriormente es enviada al Consejo de Ministros. Este anteproyecto de presupuesto, elaborada en el Ministerio de Economía y Finanzas a través de la Dirección General de Presupuesto Público, es enviada al Consejo de Ministros, ¿no? El Perú tiene 18 ministros más un primer ministro, ¿no es cierto? Serían 19, ¿no? Más o menos. Sí, son 18 ministerios más el primer ministro serían 19, para ser más exacto, ¿está bien? Entonces, ese anteproyecto de presupuesto es enviado al Consejo de Ministros. O sea, todos los ministros, ¿no? Van a ver el presupuesto previo a enviarse al Congreso, ¿no? Lo ve el Consejo de Ministros para su aprobación. O sea, para que el presupuesto llegue al Congreso, tiene que ser aprobado por el Consejo de Ministros, ¿no? Para su aprobación y remisión al Congreso de la República. Antes de que el anteproyecto de presupuesto llegue al Congreso, tiene que ser aprobado por todos los ministros, ¿no? Por la
mayoría de los ministros. ¿De acuerdo? Entonces, la programación del presupuesto se desarrolla en el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Luego viene la formulación. Miren, en la formulación, en esta etapa, se le va a asignar los recursos a cada dependencia del Estado. Está bien. En la programación, cada dependencia del Estado hace una propuesta presupuestaria, ¿no? Digamos, el Ministerio de Educación dice, yo necesito para el otro año 40.000 millones de soles. Pero en la formulación no necesariamente le van a dar los 40.000 millones de soles, ¿no? Le van a decir, ¿sabes qué? No te podemos dar 40.000 millones de soles, serán 30.000 nomás, ¿no? O sea, acá, de acuerdo a los recursos que tenga el Estado, y de acuerdo a las prioridades se asigna a cada dependencia su presupuesto. ¿Está bien? Entonces, en esta etapa se le va a asignar los recursos a cada dependencia. No necesariamente lo que están en las propuestas. ¿Ah? Van a hacer el esfuerzo para darle lo que propusieron, pero no necesariamente. ¿Ah? De acuerdo a las prioridades que tenga el gobierno, se va a asignar el presupuesto. Entonces, en esta etapa se va a asignar los recursos a cada dependencia del Estado que le corresponda una parte del presupuesto, teniendo como armonía la demanda global, o sea, va a tener como armonía la demanda global, viendo pues cubrir todos los sectores de gasto con la asignación presupuestaria total, ¿no? Total de ingresos proyectados, ¿no? Entonces, de aquí, de acuerdo a los planes que tiene el gobierno, va a ir asignando. Se establece la estructura programática del presupuesto que estará en función de los objetivos institucionales del Estado. O sea, la asignación del presupuesto va a ser de acuerdo a prioridades. Por ejemplo, en este año 2021, la prioridad es la salud, ¿no? La educación, ¿no? Entonces se va a priorizar, pues, gastos en esos sectores, ¿no? Más que todo la salud ahora, ¿no? Por esto de la pandemia del COVID-19, ¿no? En este 2021 todavía seguimos, pues, con, por ejemplo, los gastos de vacunación, por ejemplo, ¿no? Los gastos para la vacuna. Este es un principio presupuestario que lo vamos a ver más adelante. ¿Eh? Todos los ingresos que tenga el Estado peruano deben estar destinados al gasto público, ¿no? O sea, cada gasto que haga el Estado peruano, cada gasto que haga el gobierno debe estar respaldado con su respectivo ingreso, ¿no? Muy bien, seguimos. Otra fase de la etapa del ciclo presupuestario es la aprobación. ¿Ya? La aprobación. ¿Quién aprueba el presupuesto? La aprobación se hace en el Congreso, porque el presupuesto es una ley y las leyes se aprueban en el Congreso. Entonces, miren, en esta etapa, el presupuesto, una vez aprobado en el Consejo de Ministros, recuerden, el anteproyecto del presupuesto es aprobado por la mayoría de los ministros. Luego el presidente, ese anteproyecto de presupuesto aprobado por los ministros, lo lleva al Congreso. Y el plazo máximo para llevarlo al Poder Legislativo, al Congreso, es hasta el 30 de agosto. ¿Ya? El presidente va con el anteproyecto de presupuesto al Congreso y lo presenta como fecha máxima hasta el 30 de agosto. El Congreso de la República y lo lleva al Congreso de la República para su aprobación. En el Congreso de la República se va a aprobar el presupuesto público. ¿De acuerdo? Entonces, entre el 30 de agosto que el Ejecutivo lleva el presupuesto al Congreso hasta el 30 de noviembre tiene como fecha máxima el Congreso para aprobarlo. O sea, el Congreso va a revisar el presupuesto, va a evaluar el presupuesto, tal vez haga algunas observaciones, pero el Congreso tiene como fecha máxima hasta el 30 de noviembre para aprobar el presupuesto público. ¿Qué se hace entre el 30 de agosto hasta el 30 de noviembre? Bueno, el Congreso va a revisar el presupuesto, ¿no? En esta fase, el ministro de Economía y Finanzas debe sustentar ante el Pleno del Congreso, ante los 130 congresistas que tiene el Perú, el ministro de Economía y Finanzas va a sustentar el presupuesto en el Congreso, ¿no? Va a sustentar pues los ingresos fiscales, de dónde va a obtener todos los ingresos que ha planteado en el presupuesto, que el Estado se proyecta a recibir, ¿no? Las autoridades de las otras entidades justifican también su duda. Van otras autoridades también, ¿no? Van autoridades del Poder Judicial, del Ministerio Público, ¿no? Del mismo Jurado Nacional de Elecciones, también van al Congreso a sustentar los gastos que están plasmados en el presupuesto, ¿no? Entonces, la fecha máxima para que el Congreso apruebe el presupuesto es hasta el 30 de noviembre. Si pasara esa fecha, si hasta el 30 de noviembre el Congreso no aprueba la ley de presupuesto, si pasara esa fecha, el presidente de la República le corresponde promulgar. Si el Congreso no aprueba el presupuesto, el presidente de la República tiene la potestad de promulgar el presupuesto, porque el presupuesto tiene que aprobarse un año antes sí o sí, ¿no? Mediante un decreto supremo, ¿no? Del presupuesto público. O sea, si los congresistas no quieren aprobar el presupuesto, el presidente lo puede promulgar sin aprobación del Congreso, ¿no? Mediante un decreto supremo. Muy bien. Entonces, la aprobación, ¿no? Como el presupuesto hay una ley de presupuesto público, ¿no? Como el presupuesto es una ley y las leyes se aprueban en el Congreso, entonces el Congreso tiene hasta el 30 de noviembre para aprobar la ley de presupuesto. El Ejecutivo, ¿no? El Ejecutivo, donde están los ministros y presidentes, se lo entregan hasta el 30 de agosto y tiene hasta el 30 de noviembre para aprobar. La ejecución.
La ley de presupuesto del sector público se publica en el Diario Oficial del Peruano, ¿no? O sea, una vez aprobó la ley de presupuesto hasta el 30 de noviembre, hay plazo hasta el 31 de diciembre de ese mismo año para publicarlo en el Diario del Peruano, ¿no? Toda ley aprobada en el Congreso tiene que ser publicada en el Diario del Peruano, ¿ya? Entonces, la ejecución, cuando hablamos de la ejecución del presupuesto, hablamos ya de que estamos utilizando lo asignado en el presupuesto, ya estamos utilizando el dinero del presupuesto, ¿no? En esta etapa, la ejecución del presupuesto ya se da desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, por ejemplo. Ahorita estamos en la ejecución del presupuesto 2021. El presupuesto 2021 ha sido aprobado el 2020. Entonces, hasta el presupuesto público del 2021 ha sido publicado en el Diario del Peruano el año pasado hasta el 31 de diciembre. Y en este año, 2021, ya estamos en la ejecución del presupuesto. Ya estamos utilizando el dinero asignado en el presupuesto, ¿no? Ya estamos gastando, pues, esa plata del presupuesto, ¿ya? Y la ejecución se realiza, pues, la ejecución del presupuesto público 2021 se ejecuta o se hace realidad desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del mismo año 2021, ¿no? En este caso hablando del presupuesto 2021. O sea, ya en la ejecución del presupuesto ya estamos obteniendo los ingresos que hemos proyectado tener. En la ejecución del presupuesto ya estamos gastando lo que hemos planificado gastar. ¿Ya? Acá estamos ejecutando el presupuesto. Y está dirigida y orientada por la Dirección General de Presupuesto Público. ¿Ah? Hay una Dirección General de Presupuesto Público que la dirige y orienta la ejecución del presupuesto. Y ojo, el presupuesto es supervisado. ¿Ah? ¿Quién supervisa la legalidad de la ejecución? ¿Quién supervisa la legalidad de la ejecución del presupuesto? Lo hace la Contraloría General de la República. La Contraloría General de la República vigila que el presupuesto se use de acuerdo a ley. Si una parte del presupuesto ha sido planificado para construir un colegio, debe ser utilizada para la construcción de ese colegio. El presupuesto que ha sido planificado para un determinado gasto no puede ser utilizado para otro gasto. O sea, el presupuesto es una ley que se debe cumplir, ¿de acuerdo? Si una parte del presupuesto se va a utilizar para construir una carretera, se debe utilizar para construir esa carretera. No lo puedes usar para otra cosa, ¿no? Eso también es un delito, que lo vamos a ver más adelante en la educación cívica, que se llama malversación de fondos, ¿no? Se llama malversación de fondos, ¿no? Cuando aquí te dan un presupuesto para construir un colegio, y en vez de construir un colegio haces un parque, eso se llama malversación de fondos, es un delito que también es penado en el sector público, ¿eh? Y ahí está la Contraloría General de la República vigilando eso, o sea, la Contraloría General de la República vigila, supervisa que se ejecute el presupuesto de acuerdo a ley, de acuerdo a lo que está aprobado. Y por último, tenemos la última etapa de este proceso presupuestario, la evaluación, ¿no? La evaluación ya sucede el siguiente año. Por ejemplo, ahorita estamos en la ejecución del presupuesto 2021 y el siguiente año se hace la evaluación del presupuesto 2021. Y eso se plasma en un documento que se llama la Cuenta General de la República, ¿no? Mire, entonces, en la evaluación es la etapa del proceso presupuestario en la que se realiza la medición de los resultados obtenidos en la ejecución del presupuesto público. O sea, aquí se ve cómo le ha ido al presupuesto. ¿Alcanzó o no alcanzó, no? Tú proyectaste tener tantos ingresos, obtuviste esos ingresos, tú proyectaste gastar tanto, tú proyectaste tales gastos, tú efectuaste en realidad esos gastos, ¿no? Entonces acá se evalúa, ¿no? ¿Cómo le ha ido al presupuesto, no? ¿Alcanzó o no alcanzó? ¿Tuviste los ingresos que proyectaste tener? Ejecutaste, gastaste todo el presupuesto que se proyectó hacer, ¿no? Se proyectó gastar, ¿no? Eso es lo que se hace en la evolución. ¿Está bien? El resultado de la ejecución del presupuesto público es un documento. Miren, el resultado, ¿no? Para ver cómo le ha ido el presupuesto, si alcanzó o no alcanzó la plata, ese resultado se ve en un documento, ¿no? Que se llama Cuenta General de la República, ¿no? Ya, se llama Cuenta General de la República, pero la Cuenta General de la República se realiza una vez ejecutado el presupuesto. Ahorita estamos en la ejecución del presupuesto 2021. Una vez que termine el año, el próximo año 2022, se va a hacer este documento que se llama Cuenta General de la República, el cual es elaborado por la Dirección General de Contabilidad Pública. ¿Ya? Es elaborada por la Dirección General de Contabilidad Pública. ¿Ya? Esta Dirección General de Contabilidad Pública está en el Ejecutivo, ¿eh? Es parte del Ejecutivo, ¿no? Entonces ahí se va a elaborar. Entonces, ¿quién elabora el presupuesto? El Ejecutivo, ¿no? En el Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Quién aprueba el presupuesto? Es el Congreso. ¿Y quién hace la evaluación del presupuesto? Se hace pues en
la Dirección General de Contabilidad Pública, ¿no? La Dirección General de Contabilidad Pública elabora el documento que se llama Cuenta General de la República, ¿no? Y ahí se ve la evaluación del presupuesto. Ahí se va a ver, pues, si el presupuesto, estamos en déficit, superávit o equilibrio fiscal, ¿no? Ahorita vamos a ver. Este documento se envía al Congreso, ¿eh? Miren, ese documento que se hace en la Dirección General de Contabilidad Pública es enviada al Congreso de nuevo también, para su revisión, ¿no? ¿De acuerdo? Esto va a suceder todavía el otro año. Ahorita estamos en la ejecución del presupuesto 2021. El próximo año el Congreso también va a recibir la cuenta general de la República, ¿no? Para su revisión. A ver, en resumen, entonces, miren, el anteproyecto del presupuesto se realiza desde el mes de mayo. Por ejemplo, el presupuesto público del 2021 se ha hecho desde mayo del 2020 y se realiza en el Ministerio de Economía y Finanzas. ¿De acuerdo? Luego es aprobado por el Consejo de Ministros. ¿Ah? Para que este anteproyecto de presupuesto sea llevado al Congreso, tiene que ser aprobado por la mayoría de los ministros. Se aprueba en el Consejo de Ministros. Luego, el presidente de la República tiene hasta el 30 de agosto para llevar ese anteproyecto de presupuesto al Congreso, para ser presentado en el Poder Legislativo, o sea, en el Congreso de la República. Y luego, los congresistas, desde el 30 de agosto que reciben el anteproyecto de presupuesto, tienen prácticamente septiembre, octubre y noviembre. Tienen de septiembre a noviembre para revisar el presupuesto, ¿no? Y en ese tiempo también hacen ir a los ministros, ¿no? En posición de los ministros, principalmente el ministro de Economía y Finanzas va a exponer al Congreso y sustentar, pues, el presupuesto que se ha presentado. Pero también van el presidente de la Corte Suprema, que es el presidente del Poder Judicial, también va al Congreso a ver todo lo referente al presupuesto del Poder Judicial, ¿no? También va el fiscal de la Nación, ¿no? Que es el jefe o es la autoridad máxima de todos los fiscales. También ahí va a sustentar, pues, los gastos que van a tener en el Ministerio Público, ¿no? Y también va el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? El presidente del Jurado Nacional de Elecciones también va al Congreso a sustentar los gastos que se van a tener, pues, por las elecciones de gobernadores, alcaldes, ¿no? O si hay elecciones para presidentes y congresistas, ¿no? Todo su presupuesto para esas elecciones, ¿no? Luego, todo esto en el Congreso de la República, ¿ya? Todas estas autoridades se exponen en el Congreso de la República y sustentan el presupuesto. Y el Congreso tiene hasta el 30 de noviembre, para aprobar la ley del presupuesto. Una vez que el Congreso aprueba la ley del presupuesto, se remite de nuevo al Ejecutivo. Ese documento, ese presupuesto ya aprobado, es promulgado por el presidente, ¿no? El presidente le pone su firma, refrenda el documento y como toda ley aprobada en el Congreso, esa ley tiene que estar publicada en el diario peruano. Hay un plazo, se publica en el diario peruano, la ley de presupuesto se publica en el diario peruano hasta el 31 de diciembre. ¿Ya? Hasta el 31 de diciembre. Muy bien, notas, como les estábamos diciendo, los congresistas no tienen iniciativa para aumentar los gastos públicos. Sí, los congresistas, según la Constitución, no tienen iniciativa de gasto. ¿Qué significa eso? Que los congresistas no pueden obligar al gobierno a gastar más en el presupuesto. Los únicos que deciden si se gasta más o se gasta menos en el presupuesto es el presidente con los ministros en el Ejecutivo. Los congresistas no tienen iniciativa de gasto. Los congresistas podrían decir, oye, gasta más en educación, gasta más en salud. No, eso lo decide el presidente con los ministros. Los congresistas no tienen iniciativa para aumentar los gastos públicos, salvo los relativos al presupuesto del Congreso. Salvo los relativos al presupuesto del Congreso, a los gastos que van a tener el Congreso, eso sí lo pueden ellos subir o bajar, ¿no? Pero lo demás no tienen iniciativa de gasto. Ah, y como les estaba diciendo, ¿no? Si el Congreso no remite a ley, si el Congreso no aprueba el presupuesto, el mismo presidente lo puede aprobar. ¿Eh? Acá el presupuesto del 2021 ha sido aprobado por Vizcarra el año pasado, ¿no? 2020 todavía era presidente, ¿no? Si el Congreso no remite a ley de presupuesto, entonces el presidente lo promulga mediante un decreto legislativo, ¿no? Si el Congreso no aprueba el presupuesto, el presidente lo puede aprobar mediante un decreto legislativo. Muy bien. Acá está el ciclo presupuestario, entonces, en resumen, ¿no? Entonces, miren, la programación y la formulación está a cargo del Poder Ejecutivo, donde está el presidente con los ministros, ¿no? ¿De acuerdo? Ahí está, Poder Ejecutivo, ¿no? Lo tiene para programar y formular hasta el 30 de agosto para presentarlo al Congreso. Luego la aprobación se realiza en el Poder Legislativo, en el Congreso, ¿no? Se aprueba por el Congreso hasta el 30 de noviembre, ¿no? El Congreso tiene desde el 1 de septiembre hasta el 30 de noviembre para revisar el presupuesto y aprobarlo. Y la ejecución del presupuesto ya cuando estamos ya ejecutando el presupuesto, ¿no? Ya estamos realizando los gastos proyectados en el presupuesto, ¿no? Ahora, por ejemplo, yo estoy grabando este video en julio del 2021 y estamos pues en la ejecución del presupuesto 2021, ¿no? Estamos en la ejecución.
En este año se está ejecutando el presupuesto 2021. En otras palabras, estamos gastando, ¿no? Estamos realizando los gastos proyectados, ¿no? Lo que se ha proyectado, los gastos proyectados, acá se están gastando, acá se están haciendo realidad esos gastos, ¿no? 2021. ¿Ya? ¿Quién ejecuta el gasto? El Poder Ejecutivo, ¿no? El Poder Ejecutivo realiza el gasto, ¿no? El presidente, los gobernadores regionales y autoridades locales, ¿no? Como los alcaldes, ¿no? Acá se está ya ejecutando el presupuesto 2021. Y luego el próximo año se hace la evaluación, ¿no? La evaluación. Acá en la evaluación sale un documento que se llama Cuenta General de la República, ¿no? ¿De acuerdo? La Cuenta General de la República se hace ya el próximo año, 2022, ¿no? También realizada por el Poder Ejecutivo. Acá en la evaluación se realiza la medición de los resultados obtenidos. O sea, acá vemos cómo le ha ido el presupuesto, ¿no? Se hace análisis de las variaciones, a ver si los ingresos han excedido a los egresos, ¿no? O si los gastos han sido mayores a los ingresos. Entonces, esa evaluación se hace aquí, ¿no? Y eso está a cargo de la evaluación está a cargo, pues, de la Dirección General de Contraloría Pública, ¿no? Que realiza la Cuenta General de la República. Se ve los resultados de la ejecución del presupuesto. Muy bien. Ahora, vamos a ver algunos principios presupuestarios. Los principios presupuestarios, para que el presupuesto sea elaborado, tienen los siguientes principios. Primero, debe haber un equilibrio presupuestario. No se aprueba ningún presupuesto que no tenga equilibrio presupuestario. ¿Qué significa eso? Que todos los egresos, todos los gastos que va a tener el gobierno debe estar respaldado por sus respectivos ingresos. O sea, todo lo que se va a gastar en el Perú debe estar respaldado por sus respectivos ingresos. ¿De acuerdo? Entonces debe haber ese equilibrio presupuestario, o sea, los egresos iguales a los ingresos, porque los ingresos tienen que tener un respaldo de los ingresos. ¿De acuerdo? No se puede aprobar un presupuesto donde los gastos van a ser mayores a los ingresos, por ejemplo, ¿no? Claridad. El presupuesto debe ser claro, ¿no? Debe ser de fácil comprensión, ¿no? No solo para los congresistas. Recuerden que los congresistas no todos son profesionales, ¿no? Para ser congresista solamente necesita ser peruano de nacimiento y tener 25 años de edad, ¿no? No haber perdido pues tu derecho como ciudadano, ¿no? Pero miren, para congresista no te piden maestrías, doctorado, nada. Entonces los congresistas también deben leer de una manera fácil el presupuesto, ¿no? Para que lo puedan estudiar y aprobar. Y no y para que sea comprendido también por los ciudadanos. Ojo, el presupuesto público también, como es publicado en el Diario El Peruano, cualquier ciudadano debe comprenderlo con facilidad, ¿no? Ya que están en su derecho de conocer cuáles son los manejos de los recursos públicos, ¿no? Al final de cuentas, todo lo que se va a gastar en el presupuesto en gran parte vienen los tributos, ¿no? De los impuestos, contribuciones y tasas que nosotros pagamos, ¿no? De esos más de 180.000 millones de soles que es el presupuesto, como 150.000 millones de soles es de puros tributos. Aparte también los préstamos que se hacen también es para los gastos del gobierno, ¿no? Pero la mayor parte del presupuesto es producto de los tributos. Y como los tributos vienen de la población, de las empresas que pagan pues sus tributos, entonces nosotros tenemos derecho a ver en qué están gastando esos recursos públicos, ¿no? Entonces deben tener claridad, ¿no? Debe ser de fácil comprensión ese documento, ¿no? Exactitud también, ¿no? Deben ser elaboradas con exactitud y sinceridad. Claro, el presupuesto no debe tener cifras falsas, ¿no? No por querer ser un equilibrio presupuestal, no por querer, pues, a toda costa, equilibrar los egresos con los ingresos, tú vas a falsear algunas cantidades, ¿no? O sea, no vas a colocar, pues, cantidades falsas, ¿no? O sea, vas a tener 10.000 millones de soles de ingresos por algunos tributos y en realidad no lo vas a poder obtener. Entonces, no. Todas las cifras que están en el presupuesto deben ser exactas y sinceras. No deben falsearse, ¿no? Las previsiones para obtener un equilibrio ficticio, ¿no? O sea, con tal de equilibrar, falsea cifras, ¿no? No, eso tampoco no es otro principio cómo se elabora el presupuesto, ¿no? Universalidad. Universalidad quiere decir que ninguna entidad del Estado se queda sin presupuesto, ¿no? Debe contener el total de los ingresos y gastos. Debe contener los presupuestos de todas las entidades del Estado. Todas las entidades del Estado deben tener su asignación presupuestal. Ninguna entidad del Estado se debe quedar sin presupuesto, ¿no? Tú no puedes decir, oye, ¿sabes qué? Este año turismo no vas a tener presupuesto porque estamos en cuarentena. No. Todos los sectores, todas las entidades del Estado deben tener su presupuesto. Documentación también, el presupuesto debe estar bien documentado, ¿no? Debe estar acompañado de una amplia, corriente y oportuna documentación. A eso se le llama anexos, ¿no? Ya está bien, el presupuesto muestra los ingresos, los gastos, pero también adiciona algunos documentos más que expliquen cómo vas a obtener esos ingresos, ¿no?
adiciona algunos documentos más que expliquen cómo se van a realizar esos gastos, ¿no? Entonces, debe haber una documentación adicional que aclare mejor también todo lo que está en el presupuesto. Exclusividad, claro, el presupuesto lo podemos ver todos los peruanos podemos ver el presupuesto, pero el presupuesto no lo hace cualquiera, ¿ya? El presupuesto no lo hace cualquier ciudadano. El presupuesto, la elaboración y la aprobación del presupuesto es tarea exclusiva del Ejecutivo y el Legislativo. ¿De acuerdo? Entonces, es discutido y aprobado por el Poder Legislativo. El Poder Legislativo lo discuten y lo aprueban para ser puesto en ejecución por el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo elabora el presupuesto y lo ejecuta. En el Poder Ejecutivo están el presidente con los ministros, ¿no? Y en el Poder Legislativo lo discuten y lo aprueban. ¿De acuerdo? Entonces, entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo elaboran y aprueban el presupuesto. No lo hace cualquiera. Por eso es exclusividad. Y publicidad, el presupuesto no debe estar guardado, escondido, no, el presupuesto debe ser público, ¿no? Debe tener publicidad. ¿Qué significa eso? Que debe ser difundido en la población para que lo conozcan, ¿no? Y es así, ¿no? Por eso es publicado en el Diario Oficial del Peruano. Una vez aprobado el presupuesto hasta el 30 de noviembre por el Congreso, es publicado en el Diario Peruano. Y en el Diario Peruano todos podemos ver el presupuesto, ¿no? Ustedes van a ver, ¿eh? En diciembre de cada año, ustedes pueden ver en internet, en el Diario Peruano, van a ver ya el presupuesto publicado. Y todos podemos conocer. Esto ayuda a un control y fiscalización del gasto público. Claro, si todos conocemos el presupuesto de nuestro país, vamos a ver pues si en verdad se está gastando esa plata según lo presupuestado, ¿no? Según lo planificado. Muy bien. Estructura del presupuesto público. Todo presupuesto público, miren, si ustedes hacen un presupuesto público en su casa, si tu papá hace un presupuesto público, proyecta, ¿no? Todos los ingresos que voy a tener en el mes y todos los gastos que voy a tener en el mes, ¿no es cierto? Más o menos así un presupuesto familiar, ¿no? Tu papá para hacer un presupuesto familiar proyecta todos los ingresos que va a ganar, ¿no? Por su trabajo, negocio que tenga en el mes y va a proyectar también todos los gastos, ¿no es cierto? Que va a realizar en el mes, ¿no? Seguramente ahí está la comida diaria, ¿no es cierto? Ahí está su pago de luz, su pago de agua, todo eso. Todo eso se proyecta, pero a nivel de país, a nivel del Estado peruano, se hace pues una programación, se hace una planificación manual. Entonces, se va a hacer el presupuesto público del Perú, vamos a proyectar todos los ingresos que vamos a tener en un año. Y también vamos a proyectar todos los gastos que vamos a tener en un año. Esa sería la estructura del presupuesto público. Entonces, vamos a comenzar primero con los ingresos. Vamos a comenzar primero con los cielos. Vamos a ver todas las formas que el gobierno peruano obtiene ingresos. ¿Ya? Todas las formas que el gobierno peruano tiene ingresos. Todos los ingresos que tiene el Perú, ¿no? ¿De dónde tiene plata el Perú? De los ingresos fiscales. ¿Y cómo obtiene esos ingresos fiscales? Ahí está. Los ingresos pueden ser estos ingresos corrientes, ingresos de capital, transferencias y financiamiento. Los ingresos corrientes son los que lo más comunes, ¿no? Son lo más permanentes también. No se dejan de tener año tras año. Son permanentes y no afectan al patrimonio del Estado. ¿Ya? No afectan al patrimonio del Estado. Por ejemplo, el patrimonio del Estado son los terrenos, edificios, ¿no? Todos los colegios que construye, ese es el patrimonio del Estado, ¿no es cierto? Igual que en tu casa, ¿no? En tu casa el patrimonio de tus padres es tu casa, tu automóvil si tiene, ¿no es cierto? Ese es tu patrimonio, todo lo que te pertenece. Ya, los ingresos corrientes no afectan al patrimonio del Estado, ¿no? O sea, por los ingresos corrientes no vamos a tener más edificios, más carreteras, no. Los ingresos corrientes se dan de la siguiente manera. Impuestos. La mayoría de ingresos que tiene el Perú son por los impuestos. En los impuestos lo que cobra por IGB, aranceles, ¿no? Impuestos a los productos importados, impuesto selectivo al consumo, el predial, ya, los impuestos, ¿no? Entonces, una gran parte de los ingresos del gobierno peruano es por los impuestos, ¿de acuerdo? Por los impuestos. También por las contribuciones, ¿eh? Lo que se paga de salud, lo que se paga al ONP también son ingresos para el Estado. Las tasas también, ¿no? Lo que se paga por tasas, lo que pagas por arbitrios, pago por trámite de DNI, licencias, esas también, ¿no? Tasas, ¿no? Eso también se paga. Eso también son ingresos para el Estado, ¿no? Y otros ingresos no tributarios, por ejemplo, las multas que te ponen por una infracción de tránsito, ¿no? Las sanciones, ¿no es cierto?, que te puedan poner por ahí, ¿no? Algunas sanciones que son ingresos no tributarios. ¿Ya? Estos son los ingresos corrientes, son los que se dan todos los años, sin excepción. Luego tenemos los ingresos de capital. Los ingresos de capital son eventuales, no necesariamente se realizan todos los años y sí afectan al patrimonio del Estado. Esto sí va a afectar al patrimonio del Estado, ¿eh? De esta manera. Por ejemplo, las privatizaciones, ¿no? ¿Qué significa privatizaciones? Cuando el Estado vende
su patrimonio, ¿no? Cuando el Estado, por ejemplo, vende sus empresas. Cuando el Estado vende sus empresas va a tener ingresos, ¿no? Por ejemplo, si tu papá vende tu casa, ahorita tiene ingresos para tu familia, ¿no? Porque ha vendido su casa, pero ya perdió su casa, se quedó sin una parte de su patrimonio, ¿no? Entonces, esos son ingresos de capital. Por ejemplo, las privatizaciones. Por ejemplo, en el gobierno de Fujimori, en los años 80 salía la Compañía Peruana de Teléfono. Vino Fujimori en 1990, ¿no? Con su primer gobierno, y vendió la Compañía Peruana de Teléfonos, lo vendió a los españoles Movistar, ¿no? Que eran Telefónica del Perú, ahora se llaman Movistar, ¿no? Ya se la vendió. Antes teníamos una Compañía Peruana de Teléfonos, ahora ha sido vendido a los españoles, que ahora es Movistar acá en el Perú, ¿no? Son ingresos, sí, son ingresos, ¿no? Cuando tú vendes una empresa, te están dando plata por esa empresa, son ingresos para el Estado, ¿no es cierto? Pero ya te quedaste sin empresa, porque ahora son de los españoles. O Electrolima, ¿no? Teníamos acá en Lima, el que nos abastecía de luz era Electrolima. Electrolima se lo vendieron a Luz del Sur y ahora estas son empresas privadas, ¿no? Antes teníamos una empresa del Estado y ahora pasaron, ¿no? a concesiones privadas, ¿no? Ellos tienen el permiso, una concesión es un permiso, ¿no? Ellos tienen el permiso para abastecer de luz a los distritos de Lima, ¿no? Venta de terrenos, ¿no? Si el Estado tiene terrenos y los vende, van a ser ingresos para el Estado, ¿no? Edificios, el Estado tiene edificios sin utilizar, los vende, también son ingresos para el Estado, ¿no es cierto? Ahí está. Son eventuales, ¿eh? No todos los años venden terrenos, edificios, ¿no? Venta de acciones, ¿no? Venta de acciones. Si el Estado peruano vende acciones, van a ser ingresos para el Estado peruano, ¿no? A veces hay países que tienen empresas que cotizan en bolsa, ¿no? Entonces, si el Estado peruano tuviera una empresa que cotiza en bolsa, cuando vende sus acciones va a ser ingresos para el Estado, ¿no? Por ejemplo, Petroperú es una empresa del Estado, ¿no? Petroperú cotiza en bolsa. Entonces, si tú compras acciones de Petroperú, estás dándole plata al Perú indirectamente, ¿no? Venta de acciones. Si cotiza en bolsa, ¿eh? Si cotiza en bolsa. Ingresos por intereses también, ¿no? Claro, si el Perú presta plata, le van a pagar intereses, ¿no? Y cuando le pagan intereses también son ingresos, ¿no es cierto? Ahí está. Y también ingresos por amortizaciones de préstamo, ¿no? Una amortización es cuando te devuelven parte de la deuda, ¿no? Por ejemplo, si tú prestas 10.000 soles y te amortizan 2.000 soles, ahora te deben solamente 8.000 soles, ¿no? Así es una amortización. Con una amortización estás disminuyendo tu deuda. Ojo, los intereses se pagan de acuerdo a lo que debes, ¿no? Debes menos, vas a pagar menos intereses. Debes más, pagas más intereses, ¿no? Entonces, lo único que disminuye tu deuda, el capital que te han prestado, son las amortizaciones. Los intereses se pagan de acuerdo a lo que debes, ¿de acuerdo? Bien, las amortizaciones. Entonces, si el Perú presta plata y le están devolviendo parte de esa plata, están amortizándolo. Esos también son ingresos, ¿no? Esos son ingresos. Transferencias. Las transferencias no son reembolsables, o sea, no tienes que devolverlas. Son las donaciones. Miren, el Perú recibe donaciones, miren, son las donaciones que recibe el Estado, sea de un gobierno o organismos internacionales. Sí, a veces al Perú, el Perú es un país que necesita ayuda, le mandan pues víveres, le mandan frazada, ¿no? Para el viaje, ¿no es cierto? Esas son donaciones, ¿ya? Esos son ingresos también, ¿no? ¿Ya? Esos son ingresos. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, las donaciones recibidas por daños ocasionados por el fenómeno del niño. A veces nosotros tenemos desastres por el fenómeno del niño y recibimos donaciones de otros países para ayudarnos frente a ese desastre, ¿no? Esas no son reembolsables, pues no hay que devolver, ¿no? Y el financiamiento es cuando al Perú no le alcanza ya, digamos, el Perú recauda los tributos, ¿no? La recaudación de tributos del Perú es más o menos de 150.000 millones de soles, pero para el presupuesto público necesita como 183.000 millones de soles. ¿De dónde saca esa diferencia? Del financiamiento de los préstamos. ¿De acuerdo? Ahí está. ¿Ves? Son los créditos que recibe el Estado. Créditos, préstamos. Sí, si al Perú no le alcanza la plata, se pide plata prestada. Entonces ahí están los créditos que recibe, ¿no? El Estado proveniente del extranjero a nivel nacional, ¿no? Ustedes saben que también vendiendo bonos, el Estado peruano recibe plata, ¿cierto? Entonces ahí está, ¿no? Cuando tú compras un bono al Perú, ¿no? El Perú te promete de aquí a unos años devolverte esa compra del bono más los intereses, ¿no? Entonces ahí está, esos son los préstamos que recibe. Préstamos obtenidos por el gobierno, ¿eh? Financiamiento. Entonces, estas son todas las formas, así, de esta manera, el Perú tiene plata. Esos son los ingresos fiscales. Principalmente por los impuestos, ¿eh? El principal ingreso que tiene el Perú son por los impuestos. ¿De acuerdo? El principal. Muy bien. Y así como hay ingresos, también hay gastos, ¿no? En todo presupuesto también tienes que proyectar tus gastos. ¿De acuerdo? Entonces, los gastos, hay gastos corrientes que no se pueden dejar de hacer, todos los años hay que hacerlos, no podemos evadirlos. Son gastos que el Estado no puede dejar de realizar. Por ejemplo, pago del sueldo a funcionarios públicos, ¿no? Todos los que trabajan para el Estado hay que pagarle su sueldo, ¿no?
los que trabajan en los ministerios, los congresistas, al mismo presidente de la República, hay que pagarle su sueldo, ¿no? A todos los maestros de escuelas nacionales, a todos los doctores y enfermeras que están en hospitales públicos, a ellos hay que pagarle su sueldo, ¿no? Entonces, eso no se puede dejar de hacer en ningún año. Pago de sueldo a funcionarios públicos, ¿no? También pago de pensiones de los jubilados, ¿no? Los que están en el Sistema Nacional de Pensiones, en el Banco de la Nación se les paga su pensión. Entonces, pago de pensiones a los jubilados también es parte de los gastos corrientes. También las transferencias, ¿no? Hay también transferencias. Tengan cuidado, ¿eh? En ingresos también habían transferencias, pero esas son donaciones que recibe el Perú. En gastos corrientes también hay transferencias. Estas transferencias son las donaciones que hace el Estado peruano para algunos programas sociales, ¿no es cierto? Traslado de recursos a los programas sociales. Por ejemplo, Pensión 65, ¿no? Todos nuestros abuelitos mayores de 65 años que no tienen pensión y están en pobreza, reciben cada 2 meses 250 soles. Esa es una transferencia. El vaso de leche, ¿no? Se da desayunos a los escolares, gratuitos, ¿no es cierto? Beca 18 también, ¿no? Ayuda a estudiantes talentosos, pero es que están en pobreza, ¿no es cierto? Beca 18, te pagan todos sus estudios. Esas son transferencias, son programas sociales, ¿no? Caliwarma también, ¿no? Los alimentos que se llevan a los colegios también, esas serían transferencias. Y también está la reserva de contingencia. La reserva de contingencia es en caso de imprevistos, ¿no? Gastos no planificados, ¿no? Ya una reserva de contingencia que más o menos está entre 10.000 y 15.000 millones de soles. Cada año en el presupuesto público se asigna entre 10.000 y 15.000 millones de soles para una reserva de contingencia, ¿no? Gastos no planificados. ¿Qué tal si hay un terremoto? ¿Qué tal si hay un huaico, un fenómeno del niño? Entonces, ¿cómo afrontamos esos gastos? Con esta reserva de contingencia. El año pasado, esta reserva de contingencia sirvió para el COVID, ¿no? Nadie sabía el 2020 que íbamos a tener COVID, cuarentena, ¿no es cierto? Que el gobierno iba a tener que dar bonos a las familias más pobres. Ya, eso salió de esta reserva de contingencia, ¿no? Comprar la vacuna, todo eso salió de esta reserva de contingencia. No se sabía, el año pasado no se sabía de eso del COVID, ¿no? ¿No? Todo el mundo, ¿no es cierto? No sabíamos de que íbamos a estar en cuarentena. La reserva de contingencia está para esos imprevistos. Muy bien. Gastos de capital destinados al aumento de la producción. ¿Ya? Los gastos de capital son los destinados al aumento de la producción o contribuyan al incremento inmediato futuro del patrimonio del Estado. Acá sí el patrimonio del Estado va a aumentar, ¿no? Vamos a construir más colegios, vamos a tener más carreteras, el patrimonio del Estado aumenta, ¿no? ¿De acuerdo? Por ejemplo, inversiones económicas, compra de maquinaria. Por ejemplo, Sedapal, Petroperú son empresas del Estado. Si se compran más tanques para Sedapal, más maquinaria para Petroperú, acá estaría, pues, ¿no? Compra de maquinaria, ¿no? Es una inversión económica, ¿no? Son gastos de capital. Construcción de colegios, ¿no? Cuando el Estado peruano construye colegios, construye hospitales, ¿no es cierto? Son gastos de capital, ¿no? Autopistas, puertos son gastos de capital. Estás aumentando el patrimonio del Estado. Ahora tenemos más colegios, más hospitales, ¿no? Y también hay inversiones financieras, ¿ah? Compra de títulos valores, sí. El Estado peruano también compra bonos, acciones de otros países, ¿ah? El Estado peruano compra bonos de Alemania, compra bonos de Estados Unidos, porque esos en el futuro van a tener rentabilidades, ¿no? O compra acciones también. El Estado peruano también puede comprar acciones de empresas, ¿no? Esos son gastos de capital, son inversiones financieras, ¿no? Con los bonos y acciones también hay rentabilidades, intereses que se ganan, ¿no? Y gastos de servicio de deuda, los gastos de servicio de deuda son cuando ya el Perú paga su deuda, ¿no? Pago de los préstamos del gobierno, ¿no? Acá paga las amortizaciones, que es parte de lo que estás prestado, y los intereses, ¿no? Entonces acá en los gastos de servicio de deuda está el pago de los préstamos que tiene el gobierno. Una parte, no todo, ¿no? Cada año va pagando una parte, ¿no? Si en el presupuesto público no está considerado los gastos de servicio de deuda, no se aprueba el presupuesto, ¿eh? No la aprueban. Obligatorio que esté Obligatorio que en el presupuesto público de Perú todos los años se considere el pago de préstamos el pago de los préstamos. Si no, no se aprueba. Acá está lo que estábamos hablando, ¿no? La cuenta general de la República ya es una evaluación, cómo le ha ido el presupuesto, ¿no? Documento que demuestra cómo se ha aplicado el presupuesto, alcanzó o no alcanzó, ¿no? Indica los resultados económicos y financieros luego de la ejecución presupuestal. Ahorita en el 2021 estamos en la ejecución presupuestal del presupuesto 2021. El otro año se va a elaborar la cuenta general de la República. ¿Quién lo elabora? La Dirección General de Contabilidad Pública. En ese documento se va a ver cómo le ha ido al presupuesto, ¿no? En ese documento, por ejemplo, se va a ver si ha habido superávit fiscal, ¿no? O sea, si los ingresos que ha tenido el Perú son mayores a sus gastos, superávit fiscal. Si los ingresos son iguales a los gastos, equilibrio fiscal, ¿no? Y si los ingresos son menores a los gastos, déficit fiscal, ¿no? ¿De acuerdo? Y todo esto es supervisado, ¿ya? La Contraloría General de la República supervisa la legalidad de la ejecución del presupuesto. O sea, la Contraloría General de la República vigila que el presupuesto se gaste de acuerdo a lo que se ha aprobado por ley.
Nadie puede usar el presupuesto para otra cosa, ¿ya? Y eso lo controla la Contraloría General de la República. Es una de sus principales funciones. Muy bien, aquí está, esto es lo que estamos diciendo. Para el 2021, esto se aprobó el año pasado, ¿ah? Para el 2021, 183.029, 29.770 millones de soles, ¿no? Más de 183 mil millones de soles se está gastando en el presupuesto. ¿De acuerdo? Muy bien. Tipo de ingreso, ¿no? El tipo de ingreso, mira, acá están los tipos de ingresos que se van a tener y estos son los tipos de gastos que se van a tener, ¿no? El tipo de ingreso, miren, la mayoría de los ingresos del presupuesto son, la mayoría de los ingresos que se proyectan en el presupuesto son los impuestos. Los impuestos como casi el 63%. Luego los préstamos, ¿eh? Los préstamos, 26%. Luego las tasas, contribuciones, ¿no? Menos, 6,8%, ¿no? Canon, regalías, menos todavía, ¿no? El canon viene de la minería, 4% nada más, y algunas donaciones, 0,3%. Y el tipo de gasto ya, miren, lo que más gasta el Perú son en planillas, en sueldos, ¿no? 42% se va en sueldos de los funcionarios públicos, ¿no? Desde el presidente, congresistas, maestros, doctores, ¿no? Todos los que trabajan en los ministerios, en las municipalidades, todo se va en sueldo, ¿no? Sueldo de los alcaldes, 42%. Inversiones, inversiones, ¿no? Ya lo que invierte el gobierno, ¿no? 25 o casi 26%, ¿no? Pago de servicios y compra de bienes también, ¿no? 14%, ¿no? Pago de las deudas se va 8,7%. Otros gastos corrientes, 6%, y reserva de contingencia, ¿no? 3,2%, ¿no? Esta es la reserva de contingencia que hemos hablado frente a imprevistos, ¿no? Frente a imprevistos. Y es también para finalizar, ¿no? Acá está, ¿no? Recursos asignados para el presupuesto del 2021, ¿no? Más de esos 183 mil millones de soles, ¿no? La mayor parte del presupuesto público se va para educación, 32 mil millones de soles. Salud, 20 mil millones de soles, ¿no? Transporte, 19 mil millones de soles, ¿no? La deuda pública, pago de la deuda que tiene el Perú, 15 mil millones de soles, ¿no? Previsión, esta es ¿no? La previsión, por si acaso, ¿no? Imprevisto, ¿no? Como 14 mil millones de soles, ¿no? Agropecuario, ¿no? Se invierte como 8.800 millones, más de 8 mil millones de soles, ¿no? Justicia, ¿no? Casi 7 mil millones de soles, ¿no? Protección social, ¿no? Casi 7 mil millones de soles, ¿no? Medio ambiente, casi 3 mil millones de soles. Cultura y deporte, 1.300 millones de soles. Relaciones exteriores, 760 millones. Y legislativo, ¿no? Para el legislativo, para el Congreso, ¿no? 615 millones, ¿no? Muy bien. Muy bien, chicos. Eso ha sido todo por la clase de hoy, de la semana 25. Y será pues hasta otra oportunidad. Ahorita vamos a ver su práctica dirigida.